el texto base, el texto que sobre ello vamos a ver algunos aspectos de la Biblia también, de cómo nos puede animar, exhortar, motivar la palabra de Dios para que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tanto mayores y jóvenes, especialmente jóvenes y señoritas, sepamos cómo conducirnos en este mundo, en esta tierra, aún pasando situaciones difíciles, acechanzas de una y otra manera, pero Dios en su palabra nos da las alternativas de salida, las soluciones de cómo nosotros debemos vivir mientras aún estamos en esta tierra, ¿no? A ver, vamos a leer, dice, huye, dice, también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ese es el texto en la cual vamos a estar meditando esta noche una vez más. Bien. El anterior domingo hablábamos de aspectos generales, en la cual veíamos que el pecado nada bueno trae al hombre y especialmente en alguna manera también nosotros como cristianos cada día de alguna manera nos equivocamos también, fallamos, erramos, pero cuando nosotros confesamos a nuestro Dios de todo corazón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso es la promesa que nos dice en Primera de Juan, capítulos 1, versículos 9. Bien, ¿qué entendemos por pasión? Pasión es un fuerte deseo a alguna cosa que uno desea, que uno quiere. Hace resaltar, busca deseosamente, ansiosamente. Ese es el concepto de pasión, concepto general, ¿no? De pasión. Pero en la Biblia nosotros podemos encontrar aspectos de la pasión tanto positivos como negativos, ¿no? De seguro, el apóstol Pablo en este caso está hablando a Timoteo que se aparte de las pasiones negativas. Pero de alguna manera quizás podemos ver qué es el aspecto positivo. A ver, vayamos a Lucas, ¿no? El Señor Jesucristo, estando aquí aún en esta tierra, en las últimas horas de su vida en esta tierra, antes de ser sacrificado por causa nuestra, ¿no? Lucas capítulos 22, versículos 15. El contexto es cuando el Señor está instituyendo la cena del Señor, ¿no? La cena del Señor. Bueno, y ahí podemos ver un deseo ferviente de nuestro Señor Jesucristo, pero un deseo muy bueno, muy agradable, y dice, y les dijo, dice la Escritura, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, ¿no? Un deseo bueno del Señor Jesucristo de compartir con sus discípulos ese momento en el cual Él iba a encargar, iba a enseñar muchas lecciones de cómo deberían de vivir ellos en esta tierra, dando ejemplo, dando buen testimonio, siguiendo las pisadas del Maestro, tantas lecciones que ellos tuvieron que vivir, ¿no? Vivieron en ello y nada fácil fue vivir en obediencia y es así también en estos tiempos. Entonces un deseo muy bueno que el Señor Jesucristo tenía cuando estaba instituyendo la última. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? A ver, otro vamos a ver en Filipenses capítulos 1, la carta del apóstol Pablo a los Filipos, estando en una situación muy difícil el apóstol Pablo, capítulos 1, versículos 23, ¿no?
¿Qué dice el apóstol Pablo? Eh, Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, la cual es, la cual es muchísimo mejor. Pero, ¿qué dice el versículo 24? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Cuánto amor Pablo tenía en gran manera? De diferentes maneras él muestra eso. Mire, había un deseo de partir. Él decía, bueno, estoy en esta situación, pero yo sé que he servido a mi Señor. Y vemos en otros versículos cuando le dice a Timoteo también, ha llegado la hora de mi partida y he cosido la carrera y estaba contento, estaba feliz y sabiendo a quién había servido, cómo, por quién había sufrido. Pero Pablo aquí tiene un deseo, dice, yo quisiera, pues, es muchísimo mejor irme, pero también es necesario estar por causa de vosotros. ¿Cuánto amor tenía Pablo a los hermanos de seguir enseñándoles, de seguir compartiendo con ellos, de seguir sirviendo al Señor, ¿no? Entonces, a ver, vayamos a Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulos 1, versículos 7. La escritura dice, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Mi querido hermano, mi querida hermana, ante cualquier situación difícil que se presentara en nuestra vida diaria, nosotros tenemos el Espíritu Santo que es de Dios y es de poder, ¿no? Y nada puede hacernos desanimar en ningún. Hermano. Muchísimas gracias. Entonces, eso en una primera parte, el tema de las pasiones de manera posible. Pero vayamos al otro aspecto, ¿no? Al otro aspecto, en este caso, de cómo nosotros debemos vencer las pasiones negativas. Pero para hablar un poco de las pasiones negativas, podemos volver a los textos que habíamos leído anteriormente el día domingo, ¿no? A ver, vayamos a Santiago, Santiago, capítulos 1. Habíamos visto el tema de que la tentación y las acechanzas del enemigo siempre están ahí cada diario, como decía, cada día, como decía nuestro hermano, estamos en una lucha constante en nuestro diario vivir, ¿no? Dice la escritura en Santiago capítulos 1, versículos 12, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que, mira lo que dice el versículo 14, mi querido hermano, hermana, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo concebido, da a luz la muerte. Y más abajo el apóstol Pablo anima y dice, amados hermanos, no se equivoquen, apártense de esas cosas, ¿no? Apártense de las cosas malas. Ahora, ¿qué es concupiscencia? Igual, es un deseo, una atracción carnal hacia el pecado, inclinado hacia las cosas malas que a Dios no le gustan, no le agradan. Y con tristeza podemos decir que
fácilmente a veces llegamos a hacernos atrapar con esas situaciones o con hacernos seducir. Pero para vencer aquello, para superar esas pasiones que son aspectos desordenados, descontrolados, ¿no? Y a veces cuando uno cede, los hijos de Dios, cuando cedemos, da a luz el pecado, ¿no? Las personas que no tienen a Cristo libremente hacen, para ellos es todo bueno, para ellos es todo normal, pero como hijos de Dios, como creyentes, nosotros ya no vivimos en este mundo, ya no somos de este mundo. Las cosas del mundo tenemos que apartar, tenemos que dejar, tenemos que ya olvidar esas cosas malas que hacíamos o que a veces los jóvenes, las señoritas jóvenes, somos seducidos, somos inducidos por curiosidad o por alguna situación o las malas amistades, nos quieren llevar por ese camino. Y el joven por querer experimentar o por querer ver, a veces puede ceder, ¿no? Y recuerda, mi querido hermano, joven, señorita, nosotros tenemos que estar firmes, ¿no? No dejarnos llevar por esas situaciones. Decíamos el anterior domingo que el enemigo es astuto. Y decíamos que cuando desde en el huerto de Edén tentó a Eva y lo atrajo a mirar, a codiciar, a desear, ¿no? Y esas cosas están introducidos, están enraizados en nuestra condición humana, ¿no? Y eso es la lucha constante, ¿no? En la cual nosotros tenemos que superar. Por eso, en Primera de Timoteo, volvemos a leer, perdón, Segunda de Timoteo, capítulos 1, versículos 7, ¿no? Segunda de Timoteo, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor. A ver, volvamos. Segunda de Timoteo, capítulos 1, versículo 7, ¿no? Dice que porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuándo nosotros vamos a vencer a esos malos deseos, a esas incitaciones que nada bueno nos trae? Más al contrario, contamina y separa la comunión con nuestro Dios, ¿no? Pero recuerda, mi querido hermano, nosotros podemos vencer eso, podemos salir de eso. Nada es imposible. Humanamente, para nosotros puede ser imposible, pero recuerda que tenemos al Espíritu Santo de Dios, como decíamos hace rato, que es poderoso para poder para hacer que nosotros podamos vencer esa situación. Porque Dios no nos ha dado, ¿no ve? No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, ¿no? De amor y de dominio propio. Tres aspectos fundamentales en los cuales nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida diaria, cada. O sea, ¿cómo pero vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a lograr ello? Más de la palabra de Dios. Ahí están los mejores consejos para la vida, para nosotros, ¿no? Lo que nosotros aprendamos, lo que atesoremos, eso sale como producto, como fruto, no como, sino como fruto, ¿no? Nosotros conocemos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre. Todas esas cosas se reflejan cuando nosotros atesoramos, aceptamos con humildad, con sencillez y con verdad de todo corazón. Eso ha de ser que nosotros podamos mostrar una vida diferente, ¿no? Diferente. Entonces, trabajar en el amor, ¿no? El amor de Dios, el amor ágape, unos a otros, considerándonos, soportándonos, el dominio propio, controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos,
llevarlo siempre en lo que es el amor de Dios, ¿no? El Señor Jesús decía en Mateo, ¿no? Capítulos 11, versículos 28, dice, aprended de mí, dice el Señor Jesús. Y el Señor Jesús tuvo que soportar muchas situaciones, pero siempre salió victorioso en todo momento. Si nosotros también recordamos la vida de José, ¿no? Un joven de 17 años, 18 años, allá en el palacio del rey en Egipto, siendo atraído, seducido, en una parte forzado, pero él se alejó, sabía que no podía vivir en una condición de pecado porque creía en Dios, ¿no? Estaba bien firme en su fe. Entonces, mis queridos hermanos, jóvenes, señoritas, todos, ¿no? Todos, como decía nuestro hermano Fabián el anterior domingo, todos tenemos un espíritu de juventud, de fuerza, de fortaleza, y el enemigo va pues buscando, mientras más estamos cerca de Dios, quiere apartarnos, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar bien firmes. Mi querido hermano, mi querida hermana, es importante que nosotros como hijos de Dios no juguemos con el pecado. Jugar con el pecado es, como decimos secularmente, no juegues con fuego porque te vas a quemar, ¿no? No es bueno jugar con el pecado. No es bueno hacer pruebitas que nada bien nos traen para nuestra vida espiritual, ¿no? Es importante. Hay que estar, o sea, puestos los ojos en Jesús, ¿no? No un día estoy allá, otro día estoy allá. Eso nada bien te hace. Es como uno se está engañando solo, ¿no? Y no es bueno engañarse, ¿no? Y peor todavía, no podemos burlarnos de nuestro Dios. Tremenda, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y verdadero, dice la Escritura, ¿no? Otro consejo también que podemos ver es que si algún joven, señorita, tiene ya un compromiso con alguna pareja o algo, no es bueno pasar mucho tiempo a solas porque también puede caer en el pecado, ¿no? Los sentimientos, las emociones, esta naturaleza humana, a veces uno no puede controlar, entonces no es bueno, es cuidarse. Las señoritas son vasos frágiles, son perlas preciosas, los jóvenes son imagen de Dios a semejanza, en pureza, en limpieza, en consagración. Mi hermano, quizás a veces queremos forzar a nuestros jóvenes, a creyentes, a nuestras doncellas, señoritas, no hagas, pero nos está faltando de cómo llegarles y hacerles entender en el amor de Dios que no es bueno jugar con el pecado, no es bueno hacer las cosas a ocultas, porque Dios todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Nada está oculto delante de sus ojos. Nosotros sabemos, en Hebreos capítulos 4, versículos 13, dice que todo está a la luz de los ojos del Señor. El corazón, Él conoce el pensamiento, el corazón, las intenciones, conoce todo, mi querido hermano. ¿Qué cosa podemos ocultarle a Él? El salmista decía, ucha, no, yo estoy debajo de la tierra o más lejos. Tú estás ahí, tú estás en todo lugar, ¿no? No podemos jugar con el pecado, no podemos hacernos la burla de Dios, no podemos, o sea, dejar de lado las enseñanzas de Dios. Es importante, mis queridos hermanos, que podamos ser fieles, firmes y leales a nosotros, ¿no? Otro consejo, es importante, mi querida hermana, joven, señorita y todos también, pedir sabiduría a nuestro Dios.
Si tiene falta de sabiduría, dice en Santiago, pídale a Dios y Él no es mezquino para dar, sino abundantemente, abundantemente. Pero pidámoslo con toda fe, ¿no? Salomón en su juventud, cuando empezó a reinar en Israel, y Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón pidió sabiduría. Dame sabiduría para poder gobernar este tu pueblo tan grande. Pidamos sabiduría para que podamos gobernar primeramente lo que somos nosotros, dominio propio, nuestro ser, ¿no? Controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, controlar las situaciones que nos tuvieran algo, ¿no? Por otra parte, mi querido hermano, mi querida hermana, tu consejo que la palabra de Dios nos da es que debemos pedir perdón en todo momento. Vuelvo a decir, en esta condición humana estamos siempre propensos a pecar cada día, de una y otra manera. A veces, sin darnos cuenta, hacemos. Podemos ser de tropiezo para alguien, ¿no? Pero pidamos a Dios perdón y también ya no volvamos a hacerlo. Si yo pido perdón hoy día y sigo haciendo lo mismo al día siguiente o pasados los otros días, no está bien, ¿no? Entonces, volvemos a decir el texto de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, eh, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Palabras muy preciosas, muy profundas, ¿no? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad, no solo de algunas cosas. En Miqueas dice, yo me olvido, de hecho al mar, a lo profundo del mar, ¿no? Miqueas 7:8. Y finalmente es importante que como hijos de Dios, nosotros podamos entregar, consagrar nuestra vida a Dios. Cuando estamos en nuestras actividades diarias, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, o ya sea en una actividad como jóvenes, como señoritas, tenemos que estar pensando, o sea, en nuestro corazón tiene que estar la palabra de Dios en nuestro accionar diario, ¿no? Si algo me están queriendo inducir a hacer cosas malas, yo no tengo que caer fácilmente en esa trampa, ¿ve? Entonces es importante que el consagrar a Dios en nuestra vida diaria, ¿no? Algunos tal vez malinterpreten y dicen, tengo que consagrar mi vida a Dios, dice que todo el día tengo que estar en el local, en la iglesia, que esto, no, hay la forma de consagrar la vida a nuestro Dios es viviendo en obediencia a su palabra. Qué importante es, mi querido hermano, cuando nosotros vivimos bajo la guía y en obediencia a nuestro Dios. Quizás es un poco difícil para nosotros, ¿no? Pero cuando, y la escritura mismo dice, ¿no? Cuando nosotros hacemos las cosas bien, los resultados también se muestran para bien. Hermano, hermana, nada es imposible delante de nuestro Dios. Nada es imposible. Ahora, vayamos al término de huir. ¿Qué es huir, no? Dice, a ver, pues vamos al texto base de Segunda de Timoteo, capítulos 2, versículos 22, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Ahora, el huir no es cobardía. En este caso, el huir es apartarse de lo malo para no caer en pecado, ¿no? Y este mundo, ¿qué cosa buena nos trae, mi querido hermano? ¿Qué de bueno tienen las cosas de este mundo? A ver, en Primera de Juan, vamos a ver, en Primera de Juan, capítulos 2, Primera de Juan, capítulos 2, Primera de Juan, capítulos 2, versículos 16. Mira lo que dice
la Escritura, ¿no? Porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué cosas trae este mundo? ¿No? Deseos desordenados, vanagloria, orgullo, ¿no? O sea, cosas que Dios no ha ordenado, no le agrada. Y no tenemos que seguir la corriente de este mundo. Más al contrario, nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios, hacer la voluntad de nuestro Dios. Muchos jóvenes, señoritas, adolescentes, pero mi hermano, ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en las Escrituras. La voluntad de Dios es que vivamos rectamente, piadosamente, vivamos en amor, vivamos en obediencia, vivamos en buena conducta, ¿no? Nosotros como jóvenes, señoritas, adolescentes, tenemos que vivir en obediencia a lo que nos dice en Efesios. La voluntad de Dios es eso, vivir en obediencia, es obedecer a vuestros padres en el Señor, honrar a papá, a mamá. El honrar es siempre que en tu vida se refleje lo que padre, madre te enseñan bajo la guía de Dios, ¿no? Qué impresionante. Podemos sacar tantas cosas hermosas de las Escrituras que mucho bien nos pueden hacer. Mi querido hermano, es capítulos 13, Romanos, capítulos 13, ¿no? Romanos, capítulos 13, versículos 14. ¿Qué dice la Escritura? Mira, mi querido hermano, mi querida hermana. Desde el versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidia, sino, ¿qué dice? Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué consejo tan grande. Debemos apartarnos de esas cosas. Nada bien nos hace. Queridos hermanos, vamos a leer Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, capítulos 4, Primera de Tesalonicenses, capítulos 4, versículos 4 y 5. Dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Cada uno, mi querido hermano, mi querida hermana, somos responsables de nuestra vida ante Dios. Tú y yo sabemos que un día hemos de dar cuenta de todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Sí? Pero te animo en esta noche, mi querido hermano, hermana. Sabemos que las pasiones pueden atacar a nuestra mente, pueden atacar a lo físico y pueden atacar también a lo emocional. A veces en la mente imaginamos cosas, maquinamos cosas. ¿Y quién está trabajando ahí? El enemigo, queriendo desviarnos, queriendo alejarnos, ¿no? Y en lo físico, ¿quién está trabajando? El mundo que ofrece las cosas, ¿no? Que te muestra una y otra cosa. Hoy en día es tremendo la situación. Por eso dice,
nada bueno este mundo nos da. Nada bueno nos da, ¿no? Y las emociones, ¿no? Las emociones que atacan a los sentimientos, a los deseos que uno quiere, ¿no? Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, joven, señorita, especialmente, y también queridos hermanos, papá, mamá, podamos meditar en estos versículos, ayudar a sus hijos, a sus hijas en amor de Dios, conducirlos. Este mundo ha sacado mucha ventaja porque quizás con nuestros quehaceres diarios, de alguna manera, no estamos pudiendo tal vez ayudar en algunos aspectos. Pero sin embargo, en su gracia, Dios está siempre bendiciendo el hogar, siempre guardando y protegiendo. La oración, como decíamos anteriormente, la oración es muy importante, mis queridos hermanos, hermanas. Y mis queridos hermanos, jóvenes, señoritas, mantengámonos firmes en pureza, en fidelidad. Y si hay muchas cosas, muchas preguntas vacías, ahí tenemos en nuestras iglesias locales hermanos fieles, hermanos crecidos en espíritu, que pueden ayudarnos a superar esas situaciones difíciles. Roguemos a Dios, pidamos a Dios sabiduría para que podamos, uno, aprender más de Dios, dos, a poder recibir con gratitud la palabra de Dios, porque sabemos que eso nos va a conducir a buen puerto. Hermano, hermana, no te olvides que Dios en cualquier momento enviará a su Hijo unigénito a recogernos a nosotros. Ahí se acabará toda cosa, toda acechanza que hay. Pero sin embargo, mientras no suceda eso, nosotros esforcémonos, seamos valientes. Dios nos ha dado un espíritu de poder, no de cobarde. Eh, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ese es el mejor consuelo, las palabras de ánimo que nosotros también debemos recibirla. Él está con nosotros. Esforcémonos cada día a aprender más, a consagrar nuestra vida. Seamos valientes para soportar toda acechanza que nos... Que el Señor bendiga.